Y poder disfrutar esto, ¿no? Lo que estábamos disfrutando hace unos minutos, la presencia de Dios tan necesario para cada uno de nosotros. Cada día necesitamos estar relacionados con Dios. Amén. Tener una relación de amor, de amistad, de comunión, que nos permite ser renovados, ser fortalecidos y poder también entregarle al Señor nuestras cargas, nuestras preocupaciones. Jesús dijo: vengan a mí los que están trabajados, cargados y cansados, y yo os voy a hacer descansar. El Señor nos va a dar el descanso. ¿Qué descanso es el que nos da el Señor? Es el descanso en nuestra alma, es la paz, es la quietud, es la confianza de que Él está en el control de nuestras vidas cuando nosotros le entregamos el control. ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno está dispuesto a rendirse totalmente a la voluntad de Dios y decirle: Señor, mi vida es tuya, mi corazón es tuyo, mis pensamientos es tuyo, estoy dispuesta a hacer tu voluntad. Ya Dios ahí empieza a guiarnos para poder encaminarnos en su camino, un camino angosto, pero que lleva a la vida eterna, y saber que Él prometió estar con nosotros. Amén. Y fortalecernos, ayudarnos en nuestras debilidades. Y por eso, al estar en relación con Dios, uno puede ir superando obstáculos y avanzando, ¿no? Como decía la palabra que el Señor nos dio en este año, dice que no somos los que retrocedemos, sino los que nos extendemos hacia adelante, los que nosotros identificamos a Cristo como el autor de la fe. Y la fe nos permite avanzar sobre las dificultades, los problemas, sabiendo que los problemas son, diga conmigo, pasajeros, momentáneos. Va a pasar, decirle que está a tu lado, va a pasar. Amén. Gloria a Dios. Pero qué bueno es que podamos en esta noche oír la palabra de Dios para que nosotros podamos fortalecernos en la fe y podamos conocer la voluntad de Dios a través de las Escrituras. Amén. Así que yo quiero invitarle a abrir en su Biblia Joel capítulo 2, versículo 12. El profeta Joel, un profeta menor, y yo estaba mirando esta palabra y miraba también cómo Dios, Joel capítulo 2, versículo 12, cómo Dios desea que todos puedan salir adelante, no solo tener salvación, sino también recuperar las cosas perdidas. Amén. A veces nos pasan cosas que tienen que ver quizás con estar lejos del Señor, y hemos perdido un montón de cosas, pero con Dios la podemos recuperar. Amén. Dios nos ayuda a recuperar lo que perdimos, ¿no? Quizás perdimos la paz, quizás perdimos la alegría, la motivación, la fe, el ánimo, la esperanza. Sabemos que la Biblia enseña que Satanás, el diablo, vino para matar, hurtar, destruir, para robar lo más preciado de nuestra alma. Pero si nuestra alma está en Cristo, estamos seguros, tenemos la salvación, tenemos la presencia de Dios y tenemos las bendiciones por ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos se gozan por esto? Amén. Y aquí vamos a ver en esta palabra cómo había una situación que estaba pasando el pueblo de Dios, que estaba siendo saqueado por una plaga, ¿no? La plaga que sacudía las cosechas. Entonces no había cosecha, el ganado no tenía para comer y la cosa estaba complicada, pero también era un llamado de atención de parte de Dios, ¿no? Cuando vemos estos juicios o estas plagas, o muchas veces cuando Dios permitía la sequía, era para llamar la atención al pueblo que se estaba desviando de la voluntad de Él, que se estaba desviando de lo que Él había decretado como su ley. Entonces Dios hacía como una llamada de atención, ¿no? Para que la gente realmente en ese momento de crisis realmente se volviera a Dios y pudiera realmente rendirse totalmente a Dios para que la bendición de Dios volviera. Amén. Lo mismo Dios quiere hacer con el ser humano, con todo hombre, con toda mujer. Dios quiere restaurar, Dios quiere traer salvación, pero también quiere traer la bendición que viene de parte de Él. Amén. Cuando tenemos al Señor tenemos todo. Amén. Sin Cristo no tenemos nada. Podemos tener cosas materiales, pero no sirven, son perecederas. Lo que viene de Dios es eterno. La presencia de Dios está con nosotros todos los días. Él nos anima, nos alienta, nos fortalece y nos llena de la alegría que viene de su presencia. Entonces el Señor hace un llamado, ¿no? para que
para que estas personas que estaban sufriendo esta crisis tomaran una determinación de acercarse a Dios con humildad, de buscarle en oración, porque esa era la manera que Dios iba a traer el proceso de restauración. Amén. Cuando llegamos a Cristo, la mayoría llegamos con situaciones. ¿Cuántos llegaron con situaciones? Amén. Crisis de todo tipo, ¿no? Crisis en la familia, en nuestra alma, en el matrimonio, en la economía, en la relación con los demás, en hábitos, en adicciones, en malas costumbres. Y bueno, así, gracias hermano, así llegamos deteriorados. Pero cuando nosotros venimos a Cristo y nos arrepentimos de todo corazón, nos volvemos a Él de todo corazón y decidimos obedecer sus mandamientos y seguir a Cristo, Dios empieza a restaurarnos, Dios empieza a transformar nuestros pensamientos por la palabra y por el Espíritu, pero también a fortalecernos para que nosotros podamos avanzar en el propósito que Él tiene con nuestras vidas. Y aquí vemos en este capítulo 2, versículo 12, es el llamado que hace Dios, ¿no? Es un llamado que hacía el pueblo, pero es un llamado a todas las personas, a todos los hombres, a toda la humanidad, que nos volvamos a Él de todo corazón, que realmente podamos aceptarlo como Señor y Salvador y poder seguir sus pisadas, seguir sus mandamientos, para que Dios pueda restaurar, para que Dios pueda restituir todo lo que perdimos. Amén. Y leemos el capítulo 2, versículo 12, dice... Esto es lo que habla el Señor, ¿no? Dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo y santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Dice el 17, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Dice, digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está su Dios? Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendice esta palabra, Señor, que esta palabra alimente nuestra fe, nos lleve a restaurarnos, nos lleve a poder tomar, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros por la fe, sabiendo que el justo por la fe vivirá. Padre, toma mi vida, mi corazón y sé tú hablando a través de tu palabra en esta noche y tú respaldes con tu poder, con tu presencia y obres en los corazones, obres milagros, prodigios y señales para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué importante que es la humildad para acercarnos a Dios, ¿no? El poder reconocer que lejos de Dios no somos nada, que muchas veces cosas que nos pasan son el resultado de errores personales y que no podemos culpar a otros, sino que tenemos que tener la humildad de reconocer nuestros propios errores. ¿Cuántos pueden decir amén, no? Eso es vital para la restauración. Nunca una persona se puede restaurar si no reconoce que está lejos de Dios, si no reconoce que necesita de Dios, si no reconoce que solo no podemos. Necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios y necesitamos ayuda, ¿no? Por eso dice la palabra que mejor dos que uno, porque si uno cayere, el otro le levantará, dice la Biblia. Amén. Por eso es importante animarnos, alentarnos y saber que cuando nosotros como cristianos, como familia de Dios, como pueblo de Dios, también nos fortalecemos unos a otros y podemos impartirnos fe, ánimo, porque Dios nos alienta para que alentemos a otros. Dice la Biblia que lloremos con los que lloran y riamos con los que rían. Poder también ser nosotros un instrumento para que otros puedan salir
de ese momento de crisis, ¿no? Aquí el pueblo estaba pasando una crisis, había una miseria espiritual, había miseria económica, y cuando se suma la miseria espiritual y la miseria económica, diga conmigo, está todo mal, está todo mal. Pero ahí es cuando empezaron a reaccionar, ¿no? A veces quizás llegamos al camino del Señor por una crisis, por una necesidad, por un problema, y hoy que pasaron años decimos, Señor, bendita necesidad que me llevó a conocerte, bendita necesidad que me llevó a experimentar tu amor, tu presencia y que sos un Dios real, ¿no? Porque generalmente cuando todo marcha bien, cuando todo está en un mal calmado, decimos, bueno, ya voy a ir a la iglesia, ya me voy a acercar al Señor, ¿no? Pero cuando vienen las crisis, y las crisis muchas veces Dios permite, ¿no? Porque muchas veces son consecuencias de nuestros errores, de nuestras malas decisiones, de no obedecer a Dios, de no practicar lo que Dios nos estableció en su palabra. Entonces son consecuencias de nuestros propios errores, pero aún Dios, sabiendo eso, nos está llamando al arrepentimiento, nos está llamando a que nos consagremos, nos está llamando a que nos rindamos con todo nuestro ser y con la humildad de decirle, Señor, yo quiero tomar la determinación de vivir a tu manera. ¿Cuántos pueden decir amén, no? Y es una determinación fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque uno tiene que tratar de buscar agradar a aquel que nos quiere bendecir, pero que nos ama, pero aborrece las cosas malas, aborrece cosas que quizás nosotros hacíamos con normalidad, pero frente a Dios son cosas que le ofenden, frente a Dios son cosas que Dios quiere que nosotros la aborrezcamos, que la desechemos de nuestras vidas. ¿Amén? Entonces, cuando Dios lo llama al arrepentimiento, al pueblo lo llama a buscar en humillación, con humildad. El ayuno se relaciona con la humillación, ¿no? Humillados delante de Dios, reconociendo el error y pidiendo a Dios el perdón. Entonces, ese es el primer escalón para restaurarnos. Y para restaurarnos en todas las áreas de nuestras vidas, ¿no? Cuando vemos el versículo 12 aquí, el llamado del Señor, dice, por eso pues ahora dice Jehová, está hablando Dios, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Dice, con ayuno, lloro y lamento, ¿no? Con un corazón quebrantado, con un corazón humillado, reconociendo que lejos de Dios no somos nada, reconociendo que si nos está quizás pasando cosas que son permanentes, es donde yo tengo que reflexionar, porque sabemos que como cristianos la vida cristiana no es todo color de rosa, pero las pruebas no son eternas. ¿Cuántos dicen amén? Las situaciones no son eternas, son pasajeras. Pero cuando uno reincide y no puede salir de ese pozo, es cuando tenemos que examinarnos nosotros y decir, Señor, ¿qué es lo que está pasando que yo no puedo salir adelante? Y Dios nos va a mostrar a través de la búsqueda, de la humildad, decirle, Señor, yo no puedo entender por qué no puedo avanzar en un montón de cosas, pero Dios nos muestra dónde nosotros tenemos que pedirle perdón y dónde nosotros tenemos que desechar cosas que estamos haciendo mal. Entonces, el ayuno era una manera de humillación, el quebranto, el corazón rendido, es lo que permite que cualquier persona sea restaurada por Dios. No importa los pecados que tenga. Cuando Dios perdona, perdona y se olvida. ¿Cuántos dicen amén? Pero si hay humildad y arrepentimiento, Dios restaura y Dios empieza a devolver lo que perdimos. Dios empieza de alguna manera a restituir, ¿no? Así como nosotros, cuando nos entregamos a Cristo con todo, cuando entendemos que estábamos lejos de Dios y que estábamos bajo la ira de Dios, que estábamos muertos en delitos de pecado, que íbamos al juicio de Dios y Dios nos perdonó, nos limpió, ahora somos hijos de Dios, tenemos la presencia de Dios, podemos entender que deseamos vivir a la manera de Él porque valoramos el perdón y valoramos que Él murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Cuántos valoran esto? Entonces queremos agradarle en toda nuestra manera de vivir, y cuando tenemos esa humildad en ayuno, en búsqueda, dice que Dios atiende al que es humilde. Amén. Y siempre Dios nos va a atender cuando nosotros tengamos ese corazón de búsqueda humilde. Y el versículo 13 dice,
rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertíos a Jehová vuestro Dios, ¿no? Recuerden que antes era normal el arrepentimiento, de arrancarse los vestidos como una manera de arrepentirse, pero a veces se arrancaban los vestidos pero no cambiaban de acá. No era un arrepentimiento genuino, era algo para mostrar, ¿no? Y nosotros no tenemos que mostrar a nadie, tenemos que mostrar a Dios un corazón humillado, sincero, contrito, porque es al que Dios va a restaurar, ¿no? Es al que Dios va a sanar, y Dios va a restituir, y Dios nos va a dar lo que habíamos perdido, ¿no? Y cuando vemos el carácter de Dios, ¿no? Dice, porque misericordioso es y clemente. Ese es el carácter, esos son los atributos de Dios, ¿no? Dice, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo, ¿no? Es como cuando un padre corrige a un hijo, ¿no? Y quizás le cuesta hasta ponerse serio, hasta ponerse firme, pero es importante la corrección, ¿no? A un niño, si uno no lo corrige, digamos, es como el árbol, si no lo corregí de chiquito sale torcido, dice, ¿no? Entonces dice que la disciplina y la corrección para un niño es lo que permite que cuando sea grande sea una persona de bien. Si nosotros no lo corregimos, no lo disciplinamos, no lo educamos, luego vamos a tener grandes problemas dolores de cabeza, porque no se va a sujetar a nadie, va a ser un rebelde, no va a poder vivir en sociedad porque está acostumbrado a hacer lo que se le place. Pero si nosotros lo educamos con amor, pero con disciplina, con corrección, ese niño va a salir, digamos, derecho, como sería, ¿no? Y Dios también dice que al que ama, corrige, ¿no? Por eso Dios nos ilumina para que nosotros reconozcamos dónde le estamos errando y encaminemos nuestro camino, ¿no? Pero para eso tiene que haber arrepentimiento. Y la conversión cuando yo me entrego a Cristo, es un cambio de vida. Por eso dice que el que hurtaba no hurte más, y el que no se ponga el sol sobre este enojo, no le den lugar al diablo, vestidos, ¿no? con las vestiduras que el Señor nos da. Entonces, el convertirse al Señor es una decisión de vivir a la manera de Dios. ¿Cuánto entienden esto? Y me dicen amén. Entonces, es una entrega, es un rendirnos a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, cuando realmente tenemos una conversión verdadera, una entrega verdadera, empieza a haber restauración. Amén. Porque Dios, a través de su Espíritu Santo y su palabra, va renovando nuestra mente, nos va mostrando lo que está mal, y también entendemos que Él ha sido misericordioso con nosotros. Amén. Porque Dios es paciente, ¿no? Porque dice que Dios no quiere que nadie se pierda, nadie se vaya al infierno, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento, a tener una conversión real, ¿no? Un cambio totalmente de vida. La conversión es un cambio de vida. Si antes mentía, ahora no miento más. Si antes robaba, ahora no robo más. Si antes maldecía, ahora no maldigo más. Si antes engañaba, ahora no engaño más. Es un cambio en nuestra estilo de vida, porque deseamos agradar a aquel que nos perdonó, que entregó su vida por nosotros y que nos da la eternidad. ¿Cuántos tienen este deseo de agradar al Señor? Amén. Y vemos que el carácter de Dios es paciente, pero también Dios es justo, ¿no? También aquí le hablaba a este pueblo que si no se arrepentían iba a haber un juicio, así como lo va a haber cuando usted ve Apocalipsis 8, 9 y los otros capítulos, tremendo, la ira de Dios, el juicio de Dios con aquellos que, digamos, no se quisieron arrepentir de sus hechicerías, de sus mentiras, de la maldad, de la iniquidad. Dios va a traer un juicio sobre la tierra, amén. Así como le planteaba que iba a traer juicio sobre este pueblo, y le da a Dios la oportunidad de arrepentirse, amén. Mientras hay vida, hay esperanza para nuestra alma. ¿Cuántos dicen amén? Mientras hay vida hay esperanza, por eso tenemos que orar por nuestros amigos, por nuestros familiares, por nuestros seres queridos, para que puedan convertirse a Cristo, para que puedan empezar a vivir al estilo de Dios, que va a producir no solo el perdón, la salvación, sino Dios va a restaurar el corazón, la familia, los afectos y tantas otras cosas que Dios hace, ¿no? Y aquí en el versículo 13 dice, rasgad vuestro corazón y vuestros vestidos, convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es clemente, tardo para la ira y grande misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Y fíjese lo que dice el 15,
tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Amén. Dios estaba reuniendo al pueblo, amén. Y cuando el pueblo de Dios se humilla, ¿no? y abandona sus pecados, ¿no? Eso lo dice también en 2 de Crónicas 7:14, por ahí. Cuando el pueblo de Dios, nosotros que somos pueblo de Dios, nos humillamos y reconocemos nuestros errores y los confesamos, dice que Dios va a oír desde los cielos y va a traer restauración sobre la ciudad y sobre la nación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el Señor estaba convocando a los matrimonios, a los ancianos, a los niños. Dios nos convoca a todos. Por eso usted nunca deje los niños en su casa, porque eso es lo que quiere Satanás. Tráigalos, no importa que hagan lío. Pastor, hacen lío. No importa, porque ellos van a escuchar la palabra. Ellos van a recibir. Miren, la otra vez estuve predicando en un retiro de varones allí en Pontevedra y me dice un joven de 20 y pico de años, me dice: pastor, ¿se acuerda de mí? No, mirá, no te recuerdo. Yo tenía 5 años y él se acordaba de mí. ¿Se habrá acordado de algo de lo que enseñé o prediqué? Fíjese, pasaron años, un muchacho casi de 30 años. Hermano, los chicos parece que juegan, pero están prestando el oído. ¿Cuánto entienden esto? Y cuando el Espíritu Santo empieza a moverse y cuando usted percibe la presencia de Dios, ellos también la perciben. Amén. Por eso cuando Dios convoca a la familia. Cuando Dios llama al ministerio, llama a la familia. Dios es un Dios de pueblo, de familia. Por eso es importante que también con nuestra familia enseñemos la palabra y reconozcamos como mayores nuestros errores frente a nuestros niños. También pidamos perdón y que ellos puedan aprender a pedir perdón, que ellos puedan aprender a ser humildes, a reconocer sus errores. Porque luego cuando crezcan no le va a costar, como nos costó a nosotros, cabeza dura, arrepentirnos y echarle la culpa a medio mundo, pero los culpables eran nosotros, de las consecuencias malas de que hicimos. Pero si de chico le enseñamos a pedir perdón, de chico le enseñamos a reconocer sus errores, van a ser personas bendecidas, van a ser personas que van a tener presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los va a atender, los va a llenar de presencia, de poder, de gracia, y no van a cometer los errores que cometimos nosotros. Por eso es importante que traigamos a nuestros niños a la casa del Señor, que ellos escuchan, que ellos perciben y que ellos, si nosotros les enseñamos cuando son niños, aun cuando fuere grande, no se van a olvidar, porque la palabra queda. Amén. Es una semilla que va germinando. Fíjese, este chico, yo me sorprendí. Claro que yo me iba a acordar, 5 años, la iglesia teníamos 2.000 personas ahí y era tremendo. Imagínense los niños que había. Una vez reunimos 1.000 niños ahí en una obra que se hizo de teatro. Entonces, los chicos parece que no, pero prestan atención. No, por eso piense que la palabra va más allá de lo que usted ve. Que usted le predicó a uno, pero está el otro parando la oreja y está el otro y está, ¿vio? Y la palabra va. Y tiene efecto porque es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante que como pueblo siempre tengamos un corazón humillado y decir: Señor, perdona nuestros pecados como pueblo tuyo. Perdona lo que no estamos haciendo. Perdona si hemos sido indiferentes en ganar almas. Perdona si hemos sido indiferentes en discipular personas, porque somos llamados a discipular, a enseñar. Perdónanos, Señor, si estamos cómodos en la silla y no queremos movernos ni un metro. Qué bueno es tener esa humillación, porque eso va a permitir que Dios haga algo en la ciudad si nosotros nos humillamos como pueblo. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, Dios ve esa humillación y Dios trae la restauración. Porque siempre que hay conversión y hay humillación, Dios trae restauración. Amén. Nunca una persona que no reconoce su pecado, que no reconoce que estaba lejos de Dios, que no reconoce que no tiene la culpa a los demás, que nosotros somos culpables de nuestros propios errores. Dios es un Dios de oportunidades, pero siempre que hay humildad hay restauración. Si no hay humildad y no hay una decisión de seguir a Cristo con fidelidad, no va a haber restauración. Amén. Pero el Señor, que es misericordioso, fíjese, le pide al liderazgo del pueblo, ¿no? Dice en el 17: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues a propio tu heredad, para que las naciones no se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Amén.
Dios es un Dios misericordioso, es un Dios justo, pero es un Dios que perdona cuando hay arrepentimiento. Dice que el que confiesa su pecado y se aparta, hallará misericordia. Y hay otro salmo que dice, cuando callé el pecado, ¿no? Callamos nuestros pecados, se envejecieron mis huesos, ¿no? Cuando uno guarda rencor, odio, resentimiento, venganza, envidia, malicia, es un pecado que empieza a deteriorar el alma y el cuerpo. Si no lo confesamos, va a producir enfermedad en nuestra alma y luego en nuestro cuerpo, ¿no? Un montón de cosas, depresión, taquicardia y todas las cosas que produce el pecado, ¿no? Porque hoy se le dicen enfermedades, pero nosotros sabemos que la Biblia dice pecado, ¿no? El odio es un pecado, la envidia es un pecado, los celos es un pecado, el alcoholismo es un pecado, la adicción es un pecado, el juego es un pecado, y son pecados que algunos van contra nuestro cuerpo. Entonces necesitamos arrepentirnos, pedirle a Dios fortaleza y abandonar esos pecados que nos impiden acercarnos a Dios. Cuando lo confesamos, Dios nos perdona, nos limpia y nos da oportunidad de levantarnos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y acá el Señor empieza a decirle al pueblo, cuando el pueblo se arrepiente, Dios empieza a restaurar, a restituir. Fíjese lo que dice el versículo 19. Responderá Jehová, acá viene la respuesta de Dios. Dirá a su pueblo, he aquí yo envío pan, mosto, aceite, seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y dice, y haré alejar de vosotros al del norte y los echaré en tierra seca, desierta, su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Exaltará su hedor y subirá su posición porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate, gózate, porque Jehová hará grandes cosas. ¡Wow! Dios está alentando al pueblo. Estaban destruidos, estaban arruinados, pero se arrepintieron, le pidieron perdón a Dios, confesaron sus pecados, y Dios dice, bueno, ahora los voy a bendecir, los voy a levantar, y les voy a dar lo que el diablo les robó. ¿Por qué? Porque cuando está la desobediencia y la práctica del pecado, el diablo tiene autoridad. Eso es lo que dice la Biblia. Y fíjese lo que Dios le dice, ¿no? Y me queda, siempre me marca esta palabra, ¿no? Dice que el Señor dice, os envío pan, ¿no? Pan significa la palabra. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan simboliza la palabra, lo que nos alimenta, lo que fortalece nuestra fe, lo que guía nuestro caminar, lo que endereza nuestros pensamientos. Necesitamos ese pan. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y cuando esa mujer sirofenicia estaba ahí con las migajas y Jesús le dijo, el pan es para los hijos. Dios quiere saciarnos. La palabra nos llena el corazón. Dice que es dulce como la miel, es como una espada de dos filos, es como un martillo a la piedra. Y dice, comí el rollo, ¿no? Eso era un rollo donde estaba la escritura. Y dice, y cuando lo comí fue dulce como la miel. Amén. La palabra de Dios es algo, hermano, que ilumina nuestra alma, nuestra conciencia, para discernir lo bueno de lo malo y fortalece nuestra fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Decir al que está a tu lado, qué bueno que viniste hoy. Vas a salir con más fe. Oh, gloria a Dios. Envío pan. Dice, y mosto. ¿Sabe que el mosto acá simboliza la alegría? No el alcoholismo, sino esta palabra mosto, ¿no? ¿Recuerdan cuando los discípulos estaban en el aposento alto? ¿Cuántos recuerdan? Dice que el Espíritu Santo vino como un viento recio, llenó y aparecieron lenguas repartidas y fue tan fuerte la presencia de Dios que salían medio así, vio como pasa muchas veces por acá, que andan medio así, y usted dice, ¿qué le pasa? Y algunos que opinaban, dice en el capítulo 2 de los Hechos, después le habló y dice, estos están borrachos. Esto está lleno de mosto, dice la Escritura. Es la alegría, ¿no? La presencia de Dios estará con nosotros. Cuando hay arrepentimiento, hay presencia de Dios. Amén, gloria a Dios. Cuando no hay arrepentimiento y religión, hay juicio, hay amargura, hay crítica, hay costumbrismo, hay palabras, pero no hechos. Pero cuando hay presencia de Dios, se ven los frutos.
Amén. En nuestro hablar, en nuestro mirar, en nuestros actos, cómo nos movemos afuera, cómo nos relacionamos con las personas. Empezamos a tener el fruto de esa relación con Dios, porque el Señor trae alegría a nuestro corazón, porque Dios no es religión, Dios no está muerto, Él está vivo, y cuando lo aceptamos, lo recibimos y decidimos seguirlo, Él vive con nosotros. Él está en nosotros y su Espíritu Santo nos fortalece, nos renueva. Así que el Señor dice, yo envío mosto, tendrán alegría. Quizá el diablo te robó la alegría, ¿no? Recuerdo una vez un hombre, 50 y pico de años, me dice, yo nunca fui feliz, nunca tuve alegría, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Gente que con más de 50 años dice, yo no conozco lo que es la felicidad, ¿no? Pero cuando Cristo viene al corazón, Él nos alegra la vida, amén. Él quita la amargura y nos da su dulzura, ¿no? Su presencia, tenemos plenitud de su amor, de su misericordia. Y también dice el aceite, ¿no? Dice, os envío pan, mosto y aceite y seré saciado de ello, ¿no? Y el aceite en la Biblia, el aceite es un símbolo, diga conmigo, del Espíritu Santo. Es un símbolo de la presencia de Dios, ¿no? Cuando Jesús habló de las novias que estaban con sus lámparas llenas de aceite y otra infinidad de pasajes cuando usted ve el aceite, símbolo de la presencia de Dios, ¿no? Y qué tremendo, ¿no? Todo arranca con el arrepentimiento, todo arranca con la humildad de reconocer nuestros propios errores y de abandonarlos, porque ahí radica el cambio, ¿no? Cuando no solamente reconocer, sino abandonarlos y aborrecer lo que Dios aborrece, ¿no? Dice el versículo 21, animales del campo no temáis porque que los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto y la higuera y la vid darán fruto. ¡Wow! El Señor empieza a hacer, estaba hablando con un pastor de Guatemala. ¿Cuántos recuerdan Guatemala? ¿Cuántos recuerdan el testimonio de Almolonga? Levanten la mano, a ver. Uno solo. Bueno, búsquelo. Almolonga era una ciudad donde había brujería, donde había miseria, los campos no daban fruto, las cárceles estaban repletas, alcohólicos, ladrones. Los pastores empezaron a orar, empezaron a ayunar, se empezaron a arrepentir, empezaron a clamar a Dios y comenzó un avivamiento en Almolonga. El avivamiento fue tan grande no solo que las cárceles se vaciaron porque los presos se convirtieron a Cristo, abandonaron el robo, el alcohol y tantas cosas, sino que iglesias gigantes se llenaron de personas, pero la tierra empezó a tener frutos gigantescos. Usted busque en YouTube avivamiento en Almolonga y le pregunté al pastor guatemalteco que estuve hace unos fines de semana, y le digo, ¿todavía siguen esos frutos gigantes? Sí, todavía siguen. Qué tremendo, hermano. Que la bendición de Dios también cuando el pueblo se arrepiente viene sobre la tierra. Hay lluvia, hay cosechas y las cosechas son gigantes. Salieron en los diarios, eso fue muy reconocido en todo el mundo lo que pasó y lo que sigue pasando. Búsquelo, avivamiento en Almolonga y usted va a ver el testimonio. Y acá el Señor le dice, si ustedes, yo los voy a restaurar la tierra, voy a restaurar el fruto. Es lo que quiere hacer Dios con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dios también, como consecuencia de tu consagración, dice que las bendiciones vienen por añadidura. Amén. Dice la palabra, buscá el reino de Dios, que Dios gobierne en tu vida, que Él te dirija, que Él sea tu Señor. Y todas las demás cosas que necesitas, Dios las va a ir añadiendo. ¿Cuántos los creen? Gloria a Dios, Él lo va a hacer porque Él es Dios. Él no es hombre para mentir. Gloria a Dios. Y fíjese el 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y la tardía. Las ceras serán llenas del trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y escuche el 25. Ahí viene lo que el Señor va a hacer en tu vida si te consagrás con todo tu corazón. Y nos consagramos con toda nuestra alma. Dice, os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta y mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciarnos, alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado.
Dios había permitido esa sacudida, ese juicio. Pero al ver arrepentimiento, dijo el Señor, yo voy a restituir. Amén. ¿Cómo llegamos nosotros, no? ¿Cómo llegamos a Cristo? Cargados de pecados, ¿no? De maldad, de iniquidad, de vicio, de hábitos y haciendo todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Así llegamos destruidos, sin ganas de vivir, sin aliento, sin esperanza, sin fe. Pero en el momento que alguien nos presentó el Evangelio, entendimos que necesitábamos arrepentirnos, que necesitábamos pedirle perdón a Dios, que necesitábamos abandonar las prácticas que la gente lo tome como normal, pero Dios no lo ve como normal, lo ve como quebrantar sus leyes, y al quebrantar sus leyes el juicio viene y las consecuencias la tuvimos. ¿Cuántos la tuvieron? Llegamos todos mal, pero gloria a Dios que Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿no? Y el Señor empezó a restituir, ¿no? El Señor empezó a restituir la paz. ¡Ah, qué lindo, Señor! Puedo dormir en paz me acostaré, así mismo dormiré. Amén. Y nos devolvió el contentamiento, ¿no? Que no pasa por las cosas materiales, pasa por valorar hasta lo más sencillo, ¿no? Yo cuando oro a la mañana digo, Señor, gracias por la cama caliente, gracias, Señor, por el techo. Usted dice, pero pastor, eso es algo. No, porque hay gente que no lo tiene. Hay gente que pasa frío, que no tiene frazada y muchas otras cosas más. Pero qué bueno ser agradecido en lo poco. Gracias, Señor, porque veo los árboles, porque puedo caminar, ¿no? Cosas que el mundo que vive acelerado no lo ve. Está siempre afanado por ganar y por querer, y la avaricia. Pero nosotros valoramos que Cristo nos devolvió la alegría. Amén. Que Cristo nos devolvió las ganas de vivir. Y el deseo de poder compartir estas buenas noticias con otros, ¿no? Con otras personas que están tan mal, tan destruidas, decirle, hay una salida para tu dolor, hay una salida para tu matrimonio, hay una salida para tu adicción, hay una salida para tu depresión. Es Cristo, y Cristo es el único que puede sanar el alma. Amén. Gloria a Dios. Y el Señor le dice al pueblo, ¿no?, que vamos a comer hasta saciarnos y alabar su nombre. Y después termina con un derramamiento de su presencia, de su espíritu. Después léalo todo el pasaje, ¿no? Y después que hay arrepentimiento, después que hay restitución, Dios trae ese poder. Jesús dijo, seréis embestidos del poder de lo alto, ¿no? Del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo, ¿no? Por eso Jesús dijo, ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tenemos el poder del Espíritu para cambiar, para restaurarnos, para restaurar a otros, para dar testimonio con valor, para no ceder al pecado, para vivir en santidad. Tenemos ese poder porque viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y podemos nosotros decir, gracias, Señor, porque yo necesito cada día ser lleno de tu Espíritu, ser lleno de tu presencia, tener tu esencia, tu carácter. Y el Señor nos va a llevar de victoria en victoria, de poder en poder. Y si nos caemos, nos vamos a volver a levantar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? ¡Aleluya! 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Volvete a levantar, hermano. Si caíste, si fallaste, si contristaste el Espíritu Santo, qué bueno es que en esta noche te puedas poner de pie y decirle, gracias, Señor, porque vos hablaste a mi corazón. Yo necesito humillarme, yo necesito pedirte perdón. Quizás uno dice, pastor, pero yo no hice grandes cosas, pero quizás pensamos mal de alguien. Quizás fuimos ásperos con alguien. No sé, el Espíritu Santo nos muestra para que sigamos el proceso de limpieza, el proceso de santificación. Necesitamos todos los días confesar. Amén. Todos los días, Señor, limpia mi corazón. Limpia esta mente que por años entró basura y tantas otras cosas. Señor, limpia mi mente. Y el Señor lo va a hacer. Entonces después vamos a pensar lo bueno, lo puro, lo de buen nombre. Va a haber buenos pensamientos. Porque el Señor hace milagros. ¿Cuántos dicen amén? Y es un milagro, hermano, que Dios nos limpie la mente. ¿Cuántos saben eso? Porque la mente almacena a veces cosas que nosotros absorbimos del mundo en que vivimos, de la filosofía, de las costumbres, de las malicias, de cosas que son opuestas a la palabra de Dios. Pero cuando le decimos, Señor, limpia, que yo pueda tener un corazón limpio,
Porque dice que los de mente limpia verán a Dios, pero también tendrán presencia de Dios. Tendrán el gozo, tendrán la alegría y tendrán palabra para el abatido. Amén. Esa palabra que necesitan las personas, si vos la absorbés, en un momento va a venir a tu mente y la vas a alargar. Amén. Porque todo lo que nosotros absorbemos y vamos almacenando, en un momento el Espíritu Santo la saca a la luz. Y uno dice, pastor, ¿pero qué le voy a hablar? No sé qué hablarle porque yo soy nuevo, pero Dios te va a dar palabra, va a poner palabra en tu boca. ¿Cuántos lo creen? Oramos a